Hola, mucho gusto, mi nombre es Santiago Díaz y junto a mi compañera Karen Lorena Rubiano Suárez le vamos a dar un breve análisis sobre el impuesto al carbón. Espero que esta presentación sea de su agrado y puedan entender un poco más a fondo sobre este impuesto. Para tener una referencia sobre la magnitud y la cobertura de este impuesto, es importante mencionar que las emisiones debidas a la atmósfera eh, de estas industrias representan aproximadamente el 27% de las emisiones totales de todo el país. Es decir, cerca de 51 millones de toneladas de CO2 equivalentes. El impuesto en el 2017 tenía un valor de 15.000 pesos por tonelada de CO2 generada. Desde entonces ha venido subiendo para llegar al 2024 a un precio que oscila entre los 25.700. Esta tarifa se ajustará cada 1 de febrero con la inflación del año anterior, con referencia al IPC, más un punto porcentual hasta que sea equivalente a una unidad de valor tributario de UT, de CO2. Esto indica que cada uno de los combustibles grabados tendrán una tarifa propia por metro cúbico. El impuesto nacional al carbono se paga desde el 1 de enero de 2017. El distribuidor mayorista de combustible lo paga al productor o al distribuidor de combustible, que se convierte a su vez en el recaudador del impuesto del resto de la cadena, es decir, todos los usuarios del combustible o del impuesto grabado. Una, en el decreto, artículo, el impuesto nacional al carbono se viene pagando desde el 1 de enero de 2017. El distribuidor mayorista del combustible es el que lo paga al productor, valga la redundancia, o importador de este mismo, y a su vez se convierte en el recaudador del resto de la cadena, es decir, todos los usuarios de, de este impuesto que está grabado. Una de las principales. En el 2018, el artículo 26 de 1930 nos dice que el recaudo de este impuesto será por el Fondo Colombia en Paz y se destinará de las siguientes formas. El 25% se distribuirá para manejar la erosión costera, la reducción de la deforestación y el monitoreo de las fuentes de agua, especialmente los páramos. El 5% se destinará para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras especies de conservación, y el manejo efectivo y el manejo de las gobernanzas de las diferentes áreas. El 70% se destinará a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz, que sea equitativa, duradera, con criterios de sostenibilidad. Asimismo, el artículo 10 de la ley de 1955 de 2019 estableció que el 15% de los recursos del carbono deberán ser destinados para la conservación de los bosques amazónicos. Algunos departamentos como el Caquetá, Guaviare, Guainía, Bichada, Putumayo y unos municipios como Alto Baudó y Bajo Baudó, entre otros, su tarifa para el ACPM, la gasolina, el jet fuel es de 0 pesos. El principal cambio en la reforma es el decreto 926 de 2017, donde reglamentó las siguientes como estructuras, donde determinó ser carbono neutro
cuando se neutralizan todas las emisiones de gas de efecto invernadero generadas por el uso de combustibles fósiles, y asimismo pues de esta manera no causar o no pagar el impuesto al carbono. Otra modificación fue el decreto 446 de 2020, donde emitió unas pautas para certificar a las empresas mediante terceros. Su primer reforma ya estructural se dio en el año 2022, la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, donde limitó al 50% la no causación del impuesto al carbono. Esto quiere decir que las empresas obligadas a pagar el impuesto ya no aplican el 100% de la no causación, sino tienen que pagar este 50%, así estén certificadas como empresas carbono neutrales. El valor restante, el 50%, será recaudado por la DIAN, que ha declarado que este 50% será deducible sobre el impuesto a la renta. Adicionalmente, la DIAN publicará cada año la resolución donde se establecen los valores del impuesto por el combustible. En esta parte del video empezaremos identificando cómo los principios constitucionales del derecho tributario interactúan con el impuesto nacional al carbono. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, establecidos en el artículo 363 de la Constitución Política de 1991. También se establece que las leyes tributarias no se aplicarán en retroactividad. Haremos una breve descripción de cada uno. Para el principio de equidad tributaria, lo encontramos en la sentencia C-322 del 2022 de la Corte Constitucional, en el cual se pondera la distribución de las cargas y los beneficios tributarios entre los contribuyentes, de forma proporcional a su capacidad económica. Identificamos este principio en el impuesto nacional de carbono de dos maneras. La primera, en cuanto a la equidad horizontal, en que los agentes económicos que generan la misma contaminación pagan lo mismo, teniendo en cuenta que el impuesto aplica para los combustibles fósiles, gasolina, ACPM y demás, en la misma medida según su nivel de emisiones, y pues queremos decir que así quienes generan la misma contaminación pagan lo mismo y sin privilegios. En cuanto a la equidad vertical, lo encontramos en la parte en que hace referencia a quienes dependen de combustibles fósiles y consumen más, asumen una mayor carga tributaria. Mencionaremos una frase que es que el que contamina paga. Y el ejemplo sería que grabo más a quienes más contaminan, las empresas que dependen pues de combustibles fósiles, que dependen más, pues claramente asumirían una mayor carga tributaria, lo que busca pues lo que mencionamos anteriormente, que el que contamina paga más. Esto se alinea con el principio de justicia ambiental. En cuanto al principio de eficiencia tributaria, su alcance lo encontramos en la sentencia C-637 del 2000 de la Corte Constitucional y busca asegurar que la gestión tributaria reporte a la administración y a los administrados el mayor resultado al menor costo. La Corte ha sostenido que la eficiencia debe analizarse en función al cumplimiento del deber general de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Este principio de eficiencia lo vemos reflejado en el compromiso que el país asumió en el marco de la Corte de París en el 2018. El artículo 26 de la Ley 1930 confirma que los recursos de este impuesto se distribuyen por el Fondo Colombian Paz dentro del Ministerio de Hacienda, y este distribuye los ingresos generados por este impuesto para manejar erosión costera, reducción de la deforestación, su respectivo monitoreo, conservación de fuentes de agua,
conservación de ecosistemas estratégicos, especialmente los páramos, también acciones de cambio climático y su respectivo monitoreo, reporte y verificación, y así el pago también de los servicios ambientales. Queremos mencionar otro tipo de proyecto que también hace parte como tal de esta distribución, que es proteger, pues realmente no es proteger, sino seguir como en el tema de proteger esas áreas que ya están protegidas, fortalecerlo, y otras estrategias de conservación. Se incentiva la transición energética, el uso de energías renovables y eficiencias en el consumo. No se trata únicamente de, en este principio de eficiencia, de obtener los recursos y la manera eficiente de hacerlo, sino de corregir una externalidad negativa. Para continuar, queremos hacer una aclaración, pues antes de continuar con la progresividad, ya que usualmente las personas tendemos a confundir, tal vez no a confundir, sino a pensar que son idénticos, que están relacionados con la equidad, pero pues queremos hacer la aclaración de que a pesar de que son principios cercanos, no son idénticos. Entonces vamos a mostrar cómo se manifiestan pues en este caso. La equidad se refiere a tratar de manera igual a quienes están en condiciones iguales, y en el principio de progresividad es pues prácticamente que quienes tienen mayor capacidad económica deberían contribuir más al sistema tributario. En cuanto al alcance del principio de progresividad, que lo encontramos en la sentencia C397 del 2011, pues vamos a distribuirlo o tal vez a categorizarlo de varias maneras. La primera es la progresividad indirecta por el nivel de consumo, que quiere decir que el impuesto grava combustibles fósiles según la cantidad de emisiones que producen. Implica pues que quien consume más, pues quien contamina más paga más. Era el ejemplo que anteriormente dábamos. Cuando las empresas pues consumen más, si hay una empresa de transporte o tal vez industrias cementeras, estas empresas van a asumir una carga mayor que un pues hogar promedio. Sin embargo, hablando de hogares, tenemos la otra clasificación, que es una regresividad en hogares de bajos ingresos, que es como el impuesto, pues al fin y al cabo el impuesto se traslada, el precio se traslada a los combustibles, en bienes y servicios de consumo generalizado, gasolina, transporte público, alimentos y demás. Entonces, pues esto afecta a los ciudadanos, a todos nosotros, pero pues a los hogares de bajo ingreso, ya que ellos destinan un mayor porcentaje de su presupuesto al transporte y consumo básico. Entonces, si nos damos cuenta, aquí surge un problema de regresividad, ya que la carga pues no distingue entre personas ricas y pobres. Sin embargo, consideramos que para equilibrar esta regresividad, pues la norma prevé que este recaudo del impuesto se destine a programas ambientales y sociales, que son pues al fin y al cabo interés de los ciudadanos y la sociedad. Queremos mencionar también que en los principios anteriormente mencionados hay una parte que habla sobre la retroactividad. Sin embargo, queremos hacer la aclaración que el impuesto nacional de carbono aplica la irretroactividad, es decir, que no tiene efectos hacia el pasado, se aplica a partir de su expedición. El impuesto se creó con la ley 1816 del 2016, con la ley 1819 del 2016, y se paga desde el 1 de enero del 2017. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los elementos del impuesto nacional al carbono. Empezaremos con el sujeto activo. Vamos a hacer una breve definición. El sujeto activo es quien tiene la potestad de recaudar y administrar el impuesto. En este caso sería el Gobierno Nacional de Colombia a través de la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y ella es quien se encarga de la administración, control y recaudo del impuesto. Tenemos el sujeto pasivo,
que el sujeto pasivo son los responsables de pagar el impuesto. La ley señala como responsables a los productores e importadores de los combustibles fósiles, gasolina, ACPM, gas natural y los demás. Sin embargo, queremos también decir de que a pesar de que el consumidor final no paga directamente el impuesto, como lo mencionamos anteriormente, este valor se traslada, este costo, pues sí, el impuesto se traslada en el precio del combustible. Entonces, en la práctica, realmente todos los ciudadanos terminamos asumiendo el impuesto al momento de comprar pues combustibles, y pues sería de manera indirecta. El hecho generador es el acto o situación que origina la obligación tributaria. En el impuesto nacional al carbono sería la venta, el retiro para consumo propio o la importación de combustibles fósiles. Hay otra que es también, pues cada vez que se introduce el combustible al país, se causa también el impuesto. En cuanto a tarifa y la base gravable, queremos, bueno, primero están en la resolución 8 del 31 de enero del 2025. Vamos a verlos en una imagen, pero antes pues queremos darles una definición. Siendo tarifa el valor monetario que se aplica sobre la base gravable, en este caso la tarifa por tonelada de carbono para el 2025 corresponde a 27.399 pesos con 14 centavos. En cuanto a la base gravable, es la magnitud económica o física sobre la cual se aplica esa tarifa en el impuesto. En este caso, la base gravable corresponde a la cantidad de dióxido de carbono que se emite por la combustión de cada combustible fósil gravado. Les vamos a dejar una tabla en la finalización de este video donde ustedes van a ver la tarifa y la base gravable para el año 2025. Siguiendo los pasos de la base gravable, como mencionábamos, es la cantidad de dióxido de carbono que se emite por la combustión de cada combustible fósil gravado. Se determina identificando el combustible, si es gasolina, ACPM, gas natural, carbón, gas licuado de petróleo y los demás. También se determina la unidad comercializada, si son galones, toneladas o metros cúbicos. La aplicación también de emisión, se hace la conversión de toneladas y se multiplica por la tarifa vigente. Para finalizar, veremos más adelante también cómo interactúan estos elementos. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. A continuación vamos a identificar las obligaciones formales y sustanciales pues del impuesto y cómo se da el cumplimiento de esta obligación. Algunas de sus obligaciones formales son las siguientes, como el impuesto se causa en cualquiera de los siguientes momentos, como en la distribución de los combustibles fósiles, del gas y derivados del petróleo. Otra es cuando se vende dentro del territorio nacional, cuando el productor lo retira para su consumo propio, cuando el combustible se importa, y adicional entra lo que son los gases, pero solo para uso industriales, el gas natural solo para uso de refinanciación de hidrocarburos de la petroquímica, y para el carbón el responsable del impuesto es el consumidor final al momento de la importación, al momento del consumo. Para el carbón, el responsable del impuesto es el consumidor final al momento de la importación para su uso propio. La recaudación de este impuesto son los importadores o productores. Los sujetos pasivos son los distribuidores mayoristas, y los usuarios son los consumidores finales. La obligación sustancial será mediante el pago a la DIAN. Este recaudo será paulatinamente. En el 2025 se aplicará el 25%, en el 2026 el 50%, en el 2027 el 75%, y en el 2028 se aplicará la tarifa del 100%.
Actualmente su tarifa para el 2025, su tarifa es de aproximadamente 18.235 pesos por tonelada.